Creo que ya algunos compañeros ya la subieron ahí. No sé si sea esa la clave de acceso. Ok, déjese la mano. Muchas gracias. Sí. Platícame un poquito de lo que vimos ayer. Mm, Dime uno. ¿Qué porcentaje de mortalidad? ¿Qué porcentaje de mortalidad? Gracias, Carla. ¿Estás ahí? ¿Apuntes? Ahí apuntes. No tiene micrófono. Luis, Andrés. ¿Qué otra cosa me puedes platicar? Ella. ¿Cuál es? Bueno, a ver, buenos días. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? Ricardo Gómez. ¿Qué otra cosa me puedes platicar? ¿Dudas que tengan? No, no hay dudas. Bueno, bueno, la clase pasada estábamos viendo lo que era la hemorragia, causas. Vamos a empezar a ver lo que es un trombo, ¿no? Bueno, pues he comentado que
que por diferentes actividades, enfermedades, lesiones, falta de algunos elementos en un organismo para producir o evitar la salida de sangre, provoca una hemorragia. Ahora, también les había comentado que para evitar una hemorragia o para controlar una hemorragia, un organismo tiene un sistema o tiene varios sistemas que son muy eficaces para evitar que esa sangre salga de los vasos sanguíneos. El primero de ellos, el primero que interactúa con evitar que salga la sangre, es un reflejo que se le conoce como reflejo axonal, ¿sí? Que está dado por las terminaciones nerviosas, los nervios, el sistema nervioso, que está íntimamente relacionado con los vasos sanguíneos. Y este reflejo axonal no es otra cosa más que una señal que envía el sistema nervioso cuando capta la lesión de un vaso sanguíneo y hace que este vaso sanguíneo se contraiga. Entonces disminuye su luz, ¿sí? Y por consiguiente va a disminuir también la salida de sangre. Esto es muy eficiente en vasos sanguíneos de pequeño calibre y capilares, ¿sí? Y en algunas ocasiones, pues también ayuda un poco a los de mediano calibre, pero ya en los de mediano calibre y gran calibre, pues esto ya no es suficiente a veces, ¿sí? Ahora, si la lesión no se puede controlar a través de este sistema, se va a empezar a promover lo que es la llegada de plaquetas, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver, pero es lo segundo que llega a pasar. Nosotros lo dividimos, ¿no? Todo esto sucede al mismo tiempo. Pero también llegan las plaquetas y estas plaquetas lo que van a hacer va a ser adherirse a esa pared lastimada del vaso sanguíneo para evitar la salida de la sangre. Y también, si estas plaquetas no es suficiente la adhesión de las plaquetas a la pared del vaso, se va a llegar a desarrollar lo que nosotros conocemos como la cascada de la coagulación. Y la cascada de la coagulación no es otra cosa más que un grupo de proenzimas que viajan en el torrente sanguíneo y que cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo se van a empezar a activar en forma de cascada. Por eso es que se le conoce como la cascada de la coagulación, como un efecto dominó, ¿sí? Entonces estas proenzimas viajan en el torrente sanguíneo y se les conoce como factores de la cascada de la coagulación. Y una vez que esto funciona, se forma un trombo, ¿sí? Y un trombo no es otra cosa más que un hematoma o un coágulo en la luz de un vaso sanguíneo, ¿sí? Y que está adherido a la pared. Si este trombo, ya también en algunas veces lo hemos tocado, si este trombo se desprende de la pared, se convierte en un émbolo. Pero bueno, entonces primero se forma el trombo. Y entonces este trombo para que la formación del trombo depende de estas proenzimas. Ahora, la cascada de la coagulación la vamos a dividir en dos, pero esto nada más es para mí. Lo dividimos en dos para comprenderlo un poquito mejor, pero realmente no existen dos cascadas de la coagulación, son dos vías, ¿sí? Dos vías de la cascada de la coagulación, pero existe solamente una cascada de la coagulación, ¿sí? Últimamente han sacado otra vía, ¿sí? Entonces hay una tercera vía de la cascada de la coagulación. Entonces, estos dos mecanismos lo conocemos como vía intrínseca, que esta va a empezar o inicia dentro del vaso sanguíneo,
y la vía extrínseca, que va a iniciar perivascularmente afuera del vaso sanguíneo. Entonces la cascada de la coagulación está relacionada, ¿sí?, con esos factores de la cascada de la coagulación. Y esos factores de la cascada de la coagulación tienen un número, ¿sí? Y pues también por consiguiente tienen un nombre, ¿no? Y entonces lo conocemos como factores de la cascada de la coagulación. Y en la actualidad se conocen, ¿sí?, se conocen dentro de los números cerca de 15. Y digo se conocen porque todavía no está bien estructurada la cascada de la coagulación y se menciona que en algunas ocasiones hay otros elementos que intervienen también en la cascada de la coagulación, que posiblemente no sean los únicos. Ahora, si se fijan ahí, falta el factor 6 de la cascada de la coagulación. Esto se debe a que el número que se les puso a los factores de la cascada de la coagulación fue un número conforme se fueron encontrando. No están en función a quién actúa primero. Entonces, cuando empezaron los investigadores a ver lo de la coagulación, vieron que se formaba el coágulo y dijeron, bueno, ¿por qué se forma el coágulo? Y lo primero que encontraron fue una proteína que se llamaba, cuando estaba inactiva, se llamaba o se llama fibrinógeno. Y por eso es que le pusieron el factor de la cascada de la coagulación número 1. ¿Sí? Pero eso no implica que sea el primero que va a actuar. Al contrario, el fibrinógeno es el precursor de la fibrina y es el último. Y así tenemos varios factores de la cascada de la coagulación, ¿no? El factor 2, que es la protrombina, factor 3, tromboplastina tisular, el factor 4, el calcio, 5, proacelerina, el 6, ya les había mencionado que no hay un 6, el número 7, proconvertina, número 8, factor hemolítico o factor antihemolítico A, factor 9, el factor de Christmas, factor de Stuart-Power, factor 11, precursor de la tromboplastina plasmática, factor 12 es el factor de Hagemann, factor 13 es un factor estabilizador de la fibrina. Y tenemos otros que también influyen en la cascada de la coagulación, que no tienen nombre, como la precalicreína y el cininógeno, ¿sí?, o el factor de Fitzgerald. Entonces, todos estos en conjunto, ¿sí?, se van a ir activando para formar un coágulo, ¿sí?, en una actividad que es, pues digámoslo así, una actividad muy, muy precisa, rápida y que nos va a ayudar a que la sangre no salga de los vasos sanguíneos. Bueno, entonces para poderla comprender, la coagulación la dividimos entonces en dos, ¿no? Una vía extrínseca y una vía intrínseca. Y por consiguiente, cuando hay por ejemplo, nosotros ya vimos las hemorragias, ¿sí? Las hemorragias de acuerdo a su patogenia.
Ujú. Y vimos algunas hemorragias, por ejemplo, de cuando se eleva la permeabilidad, que son hemorragias por diapedesis y petequiales, son hemorragias petequiales y equimóticas. ¿Sí? Ahora, en estas hemorragias se va a producir la formación de un trombo. Les pregunto. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Serían no. No, ¿por qué? ¿Por qué no se forma un trombo? Porque no hay una lesión. Porque no hay una lesión endotelial, ¿sí? Y si se fijan aquí en la cascada de la coagulación, inicia con una lesión endotelial. Entonces, cuando se eleva la permeabilidad, lo único que se produce son esta salida de sangre y estas pequeñas hemorragias llamadas petequias o equimosis. ¿Sí? Ahora, estas pequeñas hemorragias forman un agregado o un coágulo fuera, un microcoágulo. Sí, sí, se forma un microcoágulo porque se llegan a activar algunos factores de la cascada de la coagulación, pero fuera del vaso sanguíneo. ¿Sí? Pero en estos procesos no hay una lesión endotelial. Entonces vamos a ver primero, sí, la vía intrínseca, que los dos van a converger en el factor 10. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la vía intrínseca y la vía intrínseca va a surgir, ahorita nos vamos a olvidar un poco de esta parte en la cual se activa el factor 12, ¿sí? Aquí tenemos varios números romanos, ¿sí? Con los cuales se llega a encontrar los factores o se les da un número a los factores de la cascada de la coagulación. Cuando vemos la letra A, eso quiere decir que, por ejemplo, el factor 12 está activo. Porque acuérdense que todos estos factores o proteínas, no todos son proteínas, hay algunos que no son proteínas como el calcio, los fosfolípidos, pero la mayoría son proteínas. Y la mayoría, o casi todas las proteínas de la cascada de la coagulación, son producidas por el hígado. ¿Sí? Y las tenemos inactivas o como simógenos en la circulación sanguínea. Y entonces cuando se les agrega esta letra, que es la A, eso quiere decir que están activados. El factor 12 se encuentra activado. ¿Sí? Es por eso que se ve así muy larga, porque tenemos que cuando hay una lesión endotelial, ¿sí? El endotelio vascular descansa sobre una que nosotros conocemos como como una membrana, ¿sí? Que le va a dar sostén a este epitelio. Esta membrana está hecha de colágeno. Nosotros la conocemos como una membrana basal. Esta membrana basal sostiene a todos los epitelios. Entonces, nosotros estamos hablando de un endotelio vascular, es un epitelio simple que está descansando sobre esta membrana basal. Y esta membrana basal está hecha de colágeno. Y este colágeno, ¿sí? La presencia de colágeno en el vaso sanguíneo va a ser la llave para activar al factor 12 de la cascada de la coagulación o factor de Hageman.
Entonces, el factor de Hageman en presencia de colágeno, ¿sí?, se va a activar. Y una vez que está activo el factor de Hageman, o factor 12 de la cascada de la coagulación, va a activar a el factor 11, ¿sí?, que es el precursor de la tromboplastina. Este, de ser un simógeno, se va a convertir en una proteína activa, ¿sí? Entonces tenemos al 11A. Y este 11A nos va a activar en presencia de calcio al factor 9 de la cascada de la coagulación, o factor de Christmas. Y este factor de Christmas, ¿sí?, activo en presencia de calcio y fosfolípidos, nos va a activar al factor 8, que es el factor antihemolítico. Y ese factor antihemolítico activo, ¿sí?, va a activar al factor 10 de la cascada de la coagulación, o factor de Stuart. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? Sí, profe. Profe, el Sí. factor 12 activa ¿Sí? el factor 11 y de ahí ¿De ahí qué? y ahí, ahí ya me perdí. Ajá. ¿De dónde? De que el factor 12 activa el factor 11. A ver. Entonces ya sabemos por qué se activa el factor 12, ¿no? Se activa por una lesión endotelial en la cual daña la membrana Basal, sí. basal, se expone colágeno y se activa el factor 12. El factor 12 va a activar al factor 11. Y el 11 activo, ¿sí?, en presencia de calcio, va a activar al factor 9, que es el factor de Christmas. El factor 9 activado en presencia de calcio y fosfolípidos va a activar al factor 8, que es el factor antihemolítico. Y el factor antihemolítico activo, o factor 8, va a activar al factor de Stuart, que es el factor 10. Y aquí en el factor de Stuart, o el factor 10 de la cascada de la coagulación, es donde se van a juntar las dos vías de la cascada de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ahora, la vía extrínseca, ¿sí?, también tenemos una lesión, pero que viene de afuera hacia el vaso sanguíneo, ¿sí?, de afuera hacia el vaso sanguíneo. Entonces, afuera del vaso sanguíneo o rodeando el vaso sanguíneo, también tenemos células. Sí, ya no estamos hablando nada más del endotelio, también tenemos otras células. Ahora, el endotelio vascular también tiene este tipo de factor de la cascada de la coagulación, pero otras células que están perivasculares también lo pueden llegar a tener, ¿sí?, que se llama tromboplastina tisular, por eso es que se llama así, recibe el nombre de tisular porque viene de los tejidos, de las células. El factor, la tromboplastina tisular es el factor 3 de la cascada de la coagulación. Entonces, esta tromboplastina tisular que viene de los tejidos, que viene de las células, en presencia de calcio y en presencia del factor 7 de la cascada de la coagulación, que es
la preconvertina, ¿sí? El factor 7. ¿Sí? La tromboplastina tisular en presencia de calcio y el factor 7 de la cascada de la coagulación van a activar también al factor de Stuart. Entonces, por eso es que se dice que hay dos vías. Al final, las dos convergen en el factor 10 de la cascada de la coagulación, que es el factor de Stuart. Y una vez activado el factor de Stuart, ¿sí? En presencia de calcio, o sea, este se va a activar en presencia de calcio. Y ya tenemos al factor de Stuart activado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocupa el factor de Stuart para poderse activar? Ocupa, por ejemplo, que esté activo el factor 8 de la cascada de la coagulación y el calcio, ¿sí? El calcio. Factor 8 de la cascada de la coagulación y calcio y se activa. O puede ocupar la tromboplastina tisular, calcio y el factor 7, ¿sí? O proconvertina para poderse activar en presencia de calcio también. Ahora, una vez que está activo el factor de Stuart, va a activar al factor 5, que es la proacelerina, pero en presencia de fosfolípidos. Vamos a ocupar fosfolípidos, los fosfolípidos más el factor 10 de la cascada de la coagulación activo, activan el factor 5. Y una vez que tenemos activado el factor 5 de la cascada de la coagulación, este va a activar al factor 2, que es la protrombina. Y la protrombina se convierte en trombina, que es el factor 2 activo. Y la trombina va a activar al fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína, ¿sí? Que tiene muchas fibrinas, es una proteína grande, ¿sí? Que tiene muchas fibrinas, pero generalmente esas fibrinas están agrupadas de forma lineal. Entonces imagínense así como si fuera el fibrinógeno, como si fuera una pulsera de esas que a veces usan, que tiene bolitas, ¿no? Y cada una de esas bolitas es una fibrina, pero está en forma lineal. Entonces, ¿qué ocupamos para ese fibrinógeno? Se ocupa romper esos enlaces que tiene cada una de esas fibrinas para convertir al fibrinógeno en un monómero de fibrinas. Ahora, cuando están activas estas fibrinas, cuando son monómeros de fibrinas, ¿sí? Son solubles todavía, pero se encuentran cerca de la zona de lesión. Ahora, ¿qué necesitamos hacer con estas fibrinas? Volverlas a enlazar, ¿sí? Y formar una red de fibrina. ¿Quién lo hace? El factor 13 activo de la cascada de la coagulación. Por eso es que está esta pequeña línea aquí, la trombina, factor 2 de la cascada de la coagulación, va a activar tanto al fibrinógeno, ¿sí? Como al factor 13 de la cascada de la coagulación, pero este en presencia de calcio, lo va a activar porque este factor 13 le va a dar esa estabilidad a esos monómeros de fibrina y los va a convertir como si fuera una red de fibrina. ¿Sí? Los va a volver a polimerizar.
por ejemplo, acá arriba teníamos al fibrinógeno como un polímero, ¿no? Pero así en forma lineal. Cortamos al fibrinógeno, lo convertimos en puras fibrinas y después esas fibrinas se acercan al lugar donde queremos tapar, ¿sí? A la lesión del vaso, están cerca de ahí y lo que hace el factor 13 es volverlas a enlazar, pero en forma de una red, las polimeriza nuevamente. Y así es como se forma un coágulo. ¿Sí? Entonces un coágulo está hecho de una red de fibrina. Ahora, esta red de fibrina, pues a su paso, pues se va a encontrar con células sanguíneas, ¿no? Va a agarrar células sanguíneas, porque es como una red que se forma. Y entonces vamos a encontrar en un coágulo también gran cantidad de eritrocitos. Y también vamos a encontrar leucocitos, ¿sí? Y plaquetas. Pues vamos a ver que este coágulo se forma o atrapa una gran cantidad de elementos. Bueno, ¿tienen dudas de la cascada de la coagulación? ¿Dudas de la cascada de la coagulación? ¿No? ¿Quedó claro? Profe, ¿Sí? ¿cuál era la que activaba al fibrinógeno en presencia de calcio? La que activaba al fibrinógeno. No, el fibrinógeno se activa a través de la trombina. Es el factor 2 activado. Y se convierte, de ser fibrinógeno, se convierte en un monómero de fibrina. Ok, gracias. El que se activa en presencia de calcio es el factor 13 de la cascada de la coagulación. Y este factor 13 nos va a polimerizar nuevamente la fibrina, pero la convierte en una red de fibrina. Sí, le va a dar, se dice que el factor 13 es un estabilizador de estos monómeros de fibrina. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, ¿qué factor era el que dijo que era Stuart? 10. El factor 10 o factor de la cascada de la coagulación de Stuart es donde convergen las dos vías de la cascada de la coagulación, tanto la intrínseca como la extrínseca. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión que se presenta dentro de un vaso sanguíneo y que daña nada más la membrana basal, ¿sí? Vamos a tener que la vía intrínseca es la que va a activar el factor 10 o factor de Stuart, como a través del factor 8 de la cascada de la coagulación activado. ¿Sí? Ok, gracias. Y si, por ejemplo, ustedes observan bien la vía extrínseca, ¿sí? Forzosamente, por fuera, ¿sí? Por fuera del vaso sanguíneo, ustedes imagínense que hay no sé, algo que pueda llegar a dañar de afuera hacia adentro el vaso sanguíneo. La vía extrínseca, consecuentemente, hace que se active la vía intrínseca. Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, tenemos un vaso sanguíneo y queremos que se active la cascada de la coagulación, forzosamente tenemos que llegar de afuera hacia adentro al vaso sanguíneo. Y si llegamos al vaso sanguíneo, hay disposición de colágeno y se activa la
la vía intrínseca. Y para llegar al vaso tuvimos que haber dañado células, entonces también se activa la vía extrínseca, ¿sí? No pasa así cuando el daño es interno, cuando es dentro del vaso y el daño lo ocasiona, por ejemplo, un parásito, ¿no? Que nada más dañe la membrana basal. Daña la membrana basal y se forma un pequeño coágulo, ¿no? Trombo. Pero ahí no se activó la vía extrínseca. Pero cuando se activa la vía extrínseca, consecuentemente siempre se va a activar la vía intrínseca. ¿Sí? Sí. Y van a converger estas dos vías en el factor de Stuart. Y el objetivo que tiene toda esta cascada de la coagulación es hacer que el fibrinógeno, que es una proteína, que es un simógeno, es una proteína polimerizada, grande, este fibrinógeno se convierta en un monómero de fibrina primero y posteriormente en una red de fibrina. Por ejemplo, los monómeros de fibrina son, así como ahí dice en la diapositiva, son solubles. Eso quiere decir que se pueden perder a través de la circulación. Se pueden llegar a ir con el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la red de fibrina polimerizada? Esta red se vuelve insoluble, no se puede revolver con el agua. Y es por eso que si nosotros agarramos un coágulo de sangre y lo ponemos en agua, no se deshace, ¿sí? Porque se vuelve insoluble. Y esto le da la fuerza para poder detener el flujo, la salida de la sangre a través de una lesión endotelial. Por eso es que el factor 13 es el factor estabilizador de la fibrina. Los miembros del equipo van a buscar un artículo, un solo miembro del equipo que lo va a enviar a mi correo, yo lo reviso, lo autorizo y ya después el mismo equipo completo empieza a preparar la exposición. ¿Tienen dudas con lo de la cascada de la coagulación? El martes 6. Martes 6. Ahorita no. ¿No? ¿Ya qué? No. No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Para subir el registro. Bueno, para mañana vamos a ver lo de las plaquetas, pero las plaquetas tienen un origen de una célula que se llama megacariocito y que se produce en la médula ósea, así como todas las células que están presentes en la sangre. Provienen de la médula ósea, se produce una célula que se llama megacariocito, que proviene de una célula madre que se llama célula madre mieloide, es donde se producen los granulocitos, los eritrocitos, los macrófagos y también las plaquetas. Este megacariocito, ¿sí?, que es una célula muy grande, se va a fragmentar. Y estos pequeños fragmentos de células que nosotros observamos en una muestra sanguínea son las plaquetas. Entonces las plaquetas no tienen núcleo, ¿sí? Y son restos celulares. Y entonces estos restos celulares pues son muy pequeños en relación a las células. Y bueno, esto de las plaquetas, las funciones, las vamos a empezar a ver mañana. ¿Cómo funcionan las plaquetas para evitar la salida de la sangre, ¿no? Para ayudar a que salga sangre de los vasos sanguíneos. Para evitar una hemorragia. Que se conoce también como
hemostasia, ¿no? Para producir la hemostasia, o la hemostasia es evitar la salida de sangre de los vasos sanguíneos. Bueno, ¿dudas que tengan? ¿No? No, profe. No, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Buen día. Hasta mañana, Hasta profe. Buen mañana. día. Hasta mañana. Gracias, profe. Bye, bye. Hasta luego.